o vertedor, ambas palabras son válidas. Vertedor de excedencias superficial se le llama a esto que están viendo, o vertedero de excedencias. Si se fijan acá con el cursor verde, estoy indicando el sitio a partir del cual hay una bajada hacia la cresta del vertedor, y acá estaríamos viendo lo que es la cresta misma del vertedor. Tiene una extensión de 270 metros en este primer tramo, y por supuesto la misma presa, tal vez aquí a la derecha se puede divisar mejor, un poco sombreado. Este es el vertedor de excedencias, está virtiendo en este momento, no mucho, pero hay una lámina de unos 6-7 centímetros por encima de la cresta del vertedero que está siendo registrada. Esta es la presa como tal, el cuerpo de la presa, y el tema en esto es que hay que evitar a como de lugar que cuando el embalse se llene, empiece a rebosar por encima de la presa también. O sea, hay que permitir el rebose solamente por encima del vertedero y no por encima de la presa. Obviamente, la distancia vertical que existe entre la cresta del vertedor, que es esta, y la corona de la presa que está acá arriba, la distancia vertical entre los dos, en el caso de la represa Corani, es de 2,73 metros más o menos, casi 3 metros. Entonces, el agua que vierte por encima del vertedero puede lograr llegar a una columna de agua por encima de la cresta del vertedero de hasta 2,7 metros, que es tremendamente, eso significa un caudal tremendamente grande. Por supuesto que el vertedero tiene que aliviar excedencias, es otra forma de mencionar esto, aliviadero de excedencias también. Vamos a ver las dimensiones mismas de ese vertedero, acá lo están viendo. Si se fijan, tenemos un perfil vertedor presa Corani. Acá arriba se encuentra entonces a la izquierda de su pantalla la altura de la presa. Esta sería la corona de la presa, se le llama, a la altura máxima de la presa. Acá puede uno caminar, acá hay una posibilidad de visitar el sitio y pararse acá, y de acá ver obviamente el vaso del embalse y el vertedor de excedencias. Los 270 metros de que hablábamos en este instante, estos de acá, que van desde este sitio hasta algún punto acá, se lo puede ver acá en esta figura. Los 200 metros vienen hasta acá. Por razones constructivas, en la época en la que construyeron esta presa, han determinado que a partir de este sitio se eleva la cresta del vertedor en medio metro, y eso nos toma como 40 metros de longitud de vertedero. A partir de ahí otra vez hay una elevación de otra vez medio metro, y hay una longitud de 25 metros, y nuevamente al final hay una otra altura, de manera que tenemos casi 29 metros adicionales. En consecuencia, hasta ahora, en toda la existencia de este embalse, obviamente han habido varias ocasiones en las que ha sucedido este vertimiento de agua, pero nunca ha llegado más arriba, nunca ha logrado cubrir este 0,50 metros que están dispuestos en una longitud de 270 metros. Ahora, ¿cómo funciona esto? El ejercicio que tenemos que hacer aplicando ello es considerar el embalse lleno. Significa que el embalse está con el nivel del agua exactamente a esta altura. Fíjense que la cresta del vertedor en estos primeros 270 metros, que es en los que nos vamos a mover en el ejercicio aplicado, está ubicado a esta altura, y por encima de esto en realidad logramos que el agua vierta, ¿no? Decía yo, la forma de proceder será considerar envase lleno, es decir, la cota del agua dentro del vaso va a coincidir con la cota del
que ya está construida el vertedero con la cresta del vertedor a la 3245.5. En ese instante, en la cola del embalse, si le podemos llamar así, ingresa una crecida de agua. Una crecida, ustedes saben, es el caudal que empieza a subir. A la primera hora tiene, por ejemplo, un valor de 3 metros cúbicos por segundo. La siguiente hora ya creció a 10 metros cúbicos por segundo. La siguiente habrá crecido a, por ejemplo, 100 metros cúbicos por segundo. Y de esa manera se representa una avenida o una crecida que ingresa en este embalse. Y lo que hay que hacer es hallar si, por ejemplo, la crecida que ingresa en este embalse por la cola del embalse tiene una duración, por decir, de 6 horas, y dentro de esas 6 horas, por ejemplo, en la hora 3 o en la hora 2 se encuentra el caudal máximo, el pico. Esa crecida, obviamente, en la primera hora que ya trae un caudal adicional sobre este vaso, hace que el nivel que originalmente estaba coincidiendo con la cresta del vertedor, 3.245.5 metros, hace que ese nivel suba. Si, por ejemplo, en una hora sube, por decir, 10 centímetros el nivel de rebalse, esos 10 centímetros obviamente ocasionan que el nivel nuevamente vuelva a bajar, ¿no es cierto? Y de esa forma la resolución de ese problema vamos a realizarlo para tiempos cortos, para cada hora, por ejemplo. Eso como generalización de cómo funciona todo esto. Es importante mostrar a ustedes, acá está un sensor de nivel en el momento en que se lo estaba colocando hace varios años. Estamos en el sitio donde ya es la bajada hacia el embalse de la presa. Esta pared de hormigón retiene acá a la izquierda el enrocado que le llaman, porque la presa Corani es una presa no de hormigón, sino más bien de un material enrocado que se coloca a la izquierda de ustedes. Estamos acá colocando un sensor de nivel. Acá está este sensor que le llaman un sensor ultrasónico. Acá tienen el panel solar que recibe energía del sol y se carga la batería para que funcione este sensor. La batería obviamente se encuentra en esta caseta y el sensor lo que hace es emite un haz de sonido, choca en la superficie del agua y retorna inmediatamente. Y el sensor tiene incluido la velocidad con la que se desplaza esta emisión acústica. Si sabe la velocidad con la que se desplaza ida y vuelta, y también mide el tiempo en que le toma a esa señal bajar desde el sensor, rebotar en la superficie del agua y volver a llegar al sensor. Entonces sabe el tiempo, sabe la velocidad, y a partir de eso el sensor calcula la distancia a la que se encuentra en ese instante el nivel del agua. Entonces esa distancia se lo traduce en en columna de agua por encima del vertedor, porque si sabemos la altura a la que se encuentra la cresta del vertedor, inmediatamente sabemos a qué nivel se encuentra. Si se encuentra a 1 centímetro por encima de la cresta del vertedor, o si se encuentra a 10 centímetros por encima de la cresta del vertedor, etc. O sea, de lo que se trata es de medir la columna de rebalse, columna de agua de rebalse, por encima de la cresta del vertedor. Obviamente aceptamos que esta cota 3245.5 es completamente horizontal, ¿no? Al momento de su construcción hay que tomar los recados como para que exactamente todo punto en los 270 metros esté parejito en la misma horizontal. Entonces, en este sitio se hace la medición de lámina de rebalse, le llaman también, o columna de agua de rebose. En realidad, cuando se habla de presas, no se habla de rebalse. Obviamente para nosotros es mucho más fácil ubicarnos cuando decimos rebalse. La palabra adecuada es
decir que existe rebose. Rebose es la palabra adecuada para indicar el vertimiento que sucede por encima del vertedero. Obviamente que cuando acá el sensor indica que en este instante la lámina de rebose es de 10 centímetros, simplemente aceptamos que en toditos los 270 metros esa lámina de vertimiento tiene parejito una columna de agua de 10 centímetros. Bueno, eso como para poderles mostrar cómo sucede la medición del agua que está rebosando por encima del vertedero. Simplemente se mide, no caudal, sino se mide más bien la variación de la lámina de agua, que al principio empieza a subir, llega a una cierta altura que no tiene que exceder esta elevación de la corona del vaso, corona del envase, y luego empieza a bajar. Entonces, si este sensor colocado acá mide, por decir, cada 10 minutos la altura a la que se encuentra la columna de agua, primero 10 metros, luego, 10 centímetros, a la hora tal vez eso ya alcanzó 30 centímetros, etc. Esa variación cada 10 minutos de la columna de agua por encima de la cresta del vertedor es transformada en su correspondiente caudal. Ese es un tema que obviamente es muy fácil de manejar porque acá tal vez les puedo mostrar cómo funciona eso. Imagínense ustedes que en situación en que la columna de agua de rebose o de vertimiento en un instante dado tenga, por ejemplo, 10 centímetros de lámina de columna de agua. Voy a intentar mostrarles a ustedes la situación en la que en forma instantánea supongamos que el vertimiento tiene parejito 10 centímetros columna de agua. ¿Ya? Entonces estoy intentando, acá son 10 centímetros columna de agua de vertimiento, ¿no es cierto? En este momento el observador acá en la planta, este observador, por ejemplo, me puede indicar por teléfono que la columna de vertimiento es de 10 centímetros, vertimiento. Obviamente, previo a eso, yo tengo que haber identificado la relación que existe entre el caudal de vertimiento como función de la columna de agua. El vertimiento va a ser, por decir un valor, qué sé yo, A por tirante, fíjense que estoy hablando ya del tirante acá, elevado a la B, ¿no es cierto? Entonces el tirante será en ese instante 10 centímetros. Ya por celular me dicen en este momento hay un tirante de 10 centímetros y yo entro en esta ecuación previamente establecida y introduzco acá el valor de 10 centímetros y con ese valor yo ya puedo 0,10 calcular el caudal. Supongamos que en ese momento el caudal resulta ser 200 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo obtengo en la oficina, con solamente saber que en este instante la cota de vertimiento es 10 centímetros, perdón, la columna de vertimiento tiene una distancia de 10 centímetros, con 10 centímetros inmediatamente yo puedo calcular el vertimiento que está sucediendo en este instante. Obviamente que a esta expresión que le llamamos curva de descarga, ¿cómo he arribado yo a esta expresión? ¿Alguien tiene alguna idea? Curva de descarga de este vertedero. ¿Quién tiene una idea cómo logro establecer esa relación Q en función del tirante de agua?
Y la curva de descarga al final, si yo dibujo esta ecuación, es algo así, ¿no es cierto? Si esto es H, para que sea más tirante mejor, hablaremos de tirante. Tirante y Q, ¿no es cierto? Q obviamente va a estar expresado en metros cúbicos por segundo y el tirante va a estar expresado en H, perdón, en metros, ¿no es cierto? Y si dibujo esa expresión, eso va a resultar algo parecido a esto. ¿Cómo logro establecer esta curva de descarga para ese vertedero de Corani? ¿Cómo creen ustedes que se debiera proceder? ¿Alguna idea? Las ideas son bienvenidas por puntos. Bueno, yo les voy a comentar cómo funciona. Obviamente, cuando yo diseño antes de la construcción, tengo que identificar qué perfil le voy a dar al vertedero. Normalmente, si ustedes tienen empresas más pequeñitas, más rústicas, el vertimiento lo pueden hacer de esta manera, ¿no es cierto? Viene acá una columna de agua. Entonces acá tengo ese tirante y el agua va obviamente a verter de esa manera, ¿no es cierto? Este sería un vertedor o vertedero de pared gruesa, vertedero de pared gruesa, ¿no es cierto? Eso saben. Ahora, la presa de Corani misma tiene una sección muy elaborada y esta es aproximadamente algo así. Tiene acá una especie de inclinación y tenemos algo así. Entonces, este perfil tiene que ser muy elaborado al centímetro, de manera de evitar que haya, por ejemplo, aire que se introduzca en la parte de abajo. Fíjense que en este vertimiento el agua tiene que ir parejito pegado a esta parte de la pared, es decir, abajo tal vez incluso seguir el curso que seguiría hidráulicamente el vertedero. Entonces, si intento dibujar el ángulo exacto de ese vertedero, entonces lo que hay que lograr es que el momento de verter el agua, el perfil del agua tenga una forma que se apegue a la pared misma del vertedero. Entonces, por hidráulica, yo puedo establecer que el caudal va a ser igual a un coeficiente y esto va a estar multiplicado por el tirante. Y por supuesto que este coeficiente hidráulicamente se lo establece, y cuando la presa está recién inaugurada, esta pared lisa del vertedero funciona de esa manera. Cuando hay un rebose de agua, la lámina de agua que sale hacia aguas abajo está completamente pegada a la pared del vertedero, evitando conformar algunos vacíos que ocasionarán cavitación, y eso hace que muy rápidamente la superficie lisa de cemento se empiece a desgastar. Entonces, cuando la presa está recién inaugurada, se cuenta con una curva de descarga que es esta, ¿no es cierto? Además, este tirante probablemente tiene que estar elevado a alguna potencia que en teoría sería 2/3. Ahora, esta presa ya tiene como más de 40 años funcionando, y en consecuencia la pared misma del vertedero se ha desgastado y el coeficiente de fricción ya no es el mismo. Entonces,
aquí viene la respuesta a la pregunta que les hacía hace un rato. ¿Cómo establezco yo que estos valores de A y B son los correctos, ¿no es cierto? Lo que sí se hace, y es lo que la última vez se ha hecho, tenemos este mismo observador que le llamamos el aforador, que camina con su molinete. Imagínense ustedes aquí la persona caminando cuando tenemos 10 centímetros de vertimiento. 10 centímetros de vertimiento significa una velocidad no muy grande, entonces él se da el lujo de caminar en todos los 270 metros, camina en situación en la que el vertimiento son 10 centímetros, y cada 10 metros, por ejemplo, coloca su molinete. Es una varilla, y ahí tiene el molinete. Obviamente el molinete, en otra clase vamos a ver muy rápidamente, no es una especie de pescado que tiene una hélice que gira. Obviamente acá él está sujetándolo de alguna manera, y si el flujo del agua viene en ese sentido, ocasiona que esta hélice gire, ¿no es cierto? Es el mismo principio que las hélices que hacen los niños cuando están jugando con una veleta de viento, ¿no es cierto? Mientras más rápida la velocidad, entonces girará más rápido. Y en consecuencia, el molinete tiene su propia ecuación que dice que la velocidad es en función de un valor A, que multiplica el número de vueltas que dé el molinete por unidad de tiempo, n sobre t, más b. Un molinete tal lo compramos, cuesta unos $4,000, $5,000, y ya viene con sus coeficientes A y B. Y lo único que tengo que hacer en ese molinete es contar en un minuto cuántas vueltas gira la hélice, y mientras más rápido gire, obviamente el valor n dividido entre t va a ser más grande. A ya viene de fábrica, B ya tiene de fábrica, y en ese instante puedo calcular la velocidad del agua. Y a partir de ello ustedes saben que el Q es V por A, ¿no es cierto? Puedo establecer la sección, y para esa sección adoptar una velocidad promedio. Si estoy tomando cada 10 metros mis mediciones, estoy aceptando de que en una longitud de 10 metros por una altura de 10 centímetros, estoy midiendo en esa lámina de agua, estoy estableciendo la velocidad promedio. Simplemente V que me da el molinete, multiplico por esa área que es 10 metros por 0,10 centímetros. Y de esa manera voy avanzando, y después sumo simplemente todos los caudales que yo ya he medido. Si son 270 metros y yo mido cada 10 metros la velocidad, es decir, estoy adoptando 27 cuadraditos, 27 rectángulos, la base 10 metros, la altura de 10 centímetros, entonces tengo el área de eso, y para esa área mojada yo tengo el valor de velocidad que proviene de la medición con el molinete, y multiplico QV por A para ese rectángulo, y ya tengo el caudal parcial que está en ese momento rebalsando encima del vertedero. Y así, de esa manera, yo establezco Q. En consecuencia, lo que sucede después de ello es simplemente en una figura como la que estamos mostrando acá, yo voy a establecer de que para 10 centímetros, fíjense que acá tengo para 10 centímetros, ¿no es cierto? El caudal que ha resultado es ese valor, ¿no es cierto? Obviamente, para valores mucho más bajos que 10 centímetros, es fácil para el operador caminar los 270 metros de distancia en el vertedero. Esta operación que estoy mostrando es válida para cuando la columna de agua de vertimiento no sea muy excesiva. Si llegamos a los 20 centímetros, tal vez todavía él puede caminar, pero si la lámina de rebalse es 30 centímetros, ya es un poco peligroso, y en ese momento ya no va a poder realizar los aforos. Entonces, supongamos que a los 10 centímetros él ha logrado hacer
el caudal total que atraviesa los 270 metros y es este valor. Después logramos, digamos, hasta los 20 centímetros, otro valor, y obviamente para valores mucho más bajos tiene varias mediciones, ¿no es cierto? Una vez que tengo todas esas mediciones, yo agarro mi calculadora y ajusto la mejor curva, ¿no es cierto? Y supongamos que la mejor curva que reemplaza esa nube de puntos color verde para valores más pequeños que 30 centímetros, resulta eso. ¿Qué se hace cuando tenemos tirantes de rebalse mayores, 40 centímetros, por ejemplo? Nadie se va a animar a caminar por ese vertedero cuando la lámina sea 40 centímetros. En esa situación, lo que se ha hecho es simplemente reunir el agua de rebose o de rebalse o de vertimiento en una especie de canal acá, con su salida ahí, y en toda la longitud de los 270 metros, el agua rebalsada, llamémosle, simplemente viene ahí y se junta a la salida. Y entonces el aforo acá lo conducimos a un canalito bien definido, y esa misma medición que hace el observador, el aforador, esa misma medición de velocidad la realiza acá, ¿no es cierto? Entonces en este canal realiza un aforo o varias mediciones, y de esa manera el caudal que resulta acá medido para cuando H es 30 centímetros, lo colocamos acá. Acá tengo entonces, para cuando acá yo tengo 40 centímetros, por ejemplo, 0,40, tengo un valorcito acá arriba, un caudal muy grande para cuando el tirante era 40 centímetros. Si el tirante es 50 centímetros, hago lo mismo y ese otro valor me va a venir acá, o más arriba, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la forma de lograr establecer la curva de descarga de este vertimiento que sucede en los 270 metros. Si quisiéramos hacer la curva de descarga para valores que van más allá, obviamente va a variar para los tramos que están situados en esta zona. Hasta ahí se comprende. En esta zona, obviamente, ya tendré que hacer una curva de descarga válida para valores de rebose que exceden los 50 centímetros, que exceden los otros 50 centímetros y que exceden los otros 48 centímetros. Pero eso ya es una complicación particular de esta presa. Normalmente en las presas lo que se tiene es un solo tramo, que por ejemplo pueden ser los 270 metros, y acá arriba ya no hay más rebose, ¿no? Acá arriba simplemente aceptaríamos que la presa es tan alta que simplemente no hay rebose y conducimos las aguas en situación de crecidas a través de esos 270 metros que están viendo ustedes en la lámina. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No hay donde perderse, creo. Si tiene una pregunta, háganla ahora, porfa. Ya. Ahora, continuaremos con este tema. Lo que estoy hasta ahora mostrándoles a ustedes es que cómo está construido el vertedero de excedencias en Corani. Por supuesto, cuando uno hace el diseño de una presa, simplemente considera el primer tramo de 270 metros o tal vez menos, dependiendo de cuánta distancia yo cuento en ese cañadón. Les puedo mostrar, si quieren, ahorita la situación en la que se está diseñando el vertimiento de la presa del Bala. En el Bala, ustedes saben, es un cañadón tremendamente angosto. Acá se podrá poner la presa, pero habrá que adecuarla a esta parte, por ejemplo, como presa, y acá tendré que tener el vertedero de excedencias, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte evita que el agua rebose por acá arriba, y el único lugar por el que puede rebosar el agua es
por esa sección que va a conformar el vertedero de excelencia. En consecuencia, si esta distancia es muchísimo más pequeña que los 270 metros, si por ejemplo acá tengo máximo 50 metros, por supuesto para evacuar un caudal en una sección cuya longitud es 50 metros, la altura por encima de esto va a ser tremendamente más grande que los máximo 2,7 metros que estamos dejando en Corani, ¿no es cierto? Si se fijan es 2,87. Si ubicamos el agua hasta un cierto nivel, ¿no es cierto? Después de ello viene acá otra altura que les llaman normalmente revancha, que es un resguardo que se dan los diseñistas, y esa revancha está obviamente empíricamente determinado a través de tablas, de libros, etc. Ahora, la pregunta aquí surge y es, ¿cuál es el caudal más grande que debo yo introducir en este embalse para que a consecuencia de ello el vertedero funcione y eleve las aguas hasta un nivel que llegue a los 2,5 metros, por ejemplo? Entonces, ahí entra lo que usted decía, sabe, el caudal de diseño de la presa de Corani, caudal de diseño, es aquel que tiene un caudal cuyo periodo de retorno es 1000 años, ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Obviamente el caudal que ingresa en la cola del embalse, que viene como un valor máximo que está asociado a una ocurrencia de 1000 años, entonces es un caudal tremendamente grande. De alguna manera yo puedo establecer cuál es el caudal milenario que ingresa en el embalse Corani. Y en esa situación lo que yo hago es tomar la situación más desventajosa y decir, bueno, estamos en plena época lluviosa, el embalse está lleno, ¿no es cierto? Lleno, una gota más de agua que se añade a ese vaso, eso rebalsa, hablando teóricamente. Entonces, en situación de lleno, el embalse recibe a una crecida que tiene un periodo de retorno de 1000 años. Obviamente esa crecida, ¿cómo se presenta la crecida? Crecida con un periodo de retorno de 1000 años en Corani, ¿no es cierto? Tenemos el tiempo acá en hora y acá el caudal. Y esa crecida realmente al principio es probablemente empieza a crecer, llega a un pico y empieza a bajar, ¿no es cierto? Entonces, este es el caudal que tiene un periodo de retorno de 1000 años. Eso sabemos calcularlo, a condición de que contemos con los datos. Y esta duración de esa crecida puede tener unas 6 horas. Fíjense que si hago eso, acá tengo 1, 2, 3 horas, 1, 2, 3 horas, ¿no es cierto? Entonces, en la primera hora, el volumen que recibe el embalse, obviamente está dado por esta área que voy a achurar. En la primera hora, el volumen que ingresa al embalse es esta superficie. Si ahora me refiero a geometría, esto lo puedo considerar un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base es 1 hora, ¿no es cierto? La altura es, por ejemplo, acá un caudal de 80 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? 1 hora por 80 metros cúbicos por segundo sobre 2. Y si se dan cuenta, las horas las puedo expresar en segundos y esto equivale a 3600 segundos. Los 80 cubos por segundo los mantengo tal cual, por 80, y acá divido entre 2. Y el resultado aquí va a estar expresado en metros cúbicos. Entonces, ese es el volumen que durante 1 hora ingresa en el vaso, ¿no es cierto? Volumen expresado en metros cúbicos,
que proviene del cálculo de la superficie que representa ese triángulo achurado en negro, ¿no es cierto? Para una hora puedo aceptar esa situación. Entonces, si al inicio, cuando el embalse está exactamente lleno, en ese caso el embalse contiene unos 140 millones de metros cúbicos. Eso lo sabemos y después vamos a ver cómo logramos obtener ese dato. Entonces, sabemos de que si el embalse está justo a punto de rebalsar, en ese instante el embalse contiene, debajo de la superficie de esa cota, contiene 140 millones de metros cúbicos. A los 140 millones de metros cúbicos se le añade en una hora 10 a la 6 metros cúbicos, se le añade en esa hora esta cantidad de metros cúbicos. Si suponemos que estos son, por decir, 200.000 metros cúbicos, se le añade 200.000 metros cúbicos, ¿no ve? Y este sería el volumen total que contiene el vaso a condición de evitar que rebalse, ¿no es cierto? Yo puedo, imaginativamente puedo decir, bueno, el vertedor no está a la 3245.5, si está, más bien está tremendamente alto. Evita que el agua rebalse. Si evito que el agua rebalse, al final de la primera hora, una vez que empieza a ingresar la crecida milenal, al final de la primera hora ingresan adicionalmente a los 140 millones que contiene volumen el embalse, se adiciona 200.000 metros cúbicos. En ese momento, en el embalse, tengo yo 140,2 por 10 a la 6 metros cúbicos, ¿no ven? Esto es igual a esto. 140 millones más 200.000 es 140 millones 200.000 metros cúbicos. Esta sería la cantidad, el volumen total de agua dentro del vaso cuando yo evito que rebalse. Y por supuesto, como yo tengo para este embalse una relación altura-volumen del embalse, todo embalse tiene esa relación, entonces yo puedo directamente ingresar en esa, a esto le llamamos curva HV del embalse, donde aquí me da la altura a la que se encuentra el agua y aquí me da el volumen que contiene. Por supuesto, esta altura puede venir desde 0 metros, que es el fondo del lago, llegar hasta si hablamos en términos de elevación metros sobre el nivel del mar, llegar hasta la 3.245.5 metros sobre el nivel del mar, y en ese instante tengo un cierto volumen que serían los 140. Acá en ese instante tengo 140 millones de metros cúbicos, 10 a la 6, ¿no ven? Entonces, esta curva HV se conoce para todo vaso de cualquier embalse. De la misma manera que cuando el observador me dictaba, hay una lámina de rebalse de 10 centímetros, con ayuda de la curva de descarga en la oficina, yo exactamente sabía cuál es el caudal que en ese instante estaba atravesando todos los 270 metros de longitud de ese vertedero. Entonces, sé yo exactamente cuál es el caudal que está saliendo a condición de que la lámina sea 10 centímetros. Algo parecido sucede con esta curva HV. Esta curva HV yo la tengo en la oficina. Entonces, si me llaman por teléfono y me dicen en este momento el embalse se encuentra más o menos medio lleno, por ejemplo, la 3.220 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Yo entro en esta curva con 3.220 y salgo de la curva con el valor del volumen que en ese instante está almacenado dentro del vaso, o sea, el volumen total que existe debajo de la superficie del agua, y si la superficie del agua está a los 3.220 metros sobre el nivel del mar, entonces automáticamente sé el volumen que contiene ese vaso en ese momento. En conclusión, la curva HV me permite hacer dos cosas: o entro con la cota a la que se encuentra el agua, la superficie del agua, y salgo con
el volumen que contiene, o al revés, puedo entrar con 140 y decir, ¿y a qué cota debería estar el lago, la altura del agua? Si quiero que contenga 140, entonces entro con 140 y salgo con 3245. Entonces, esta curva HV es conocida para todo embalse. La curva que ya la he borrado, curva de descarga del vertedor, también es conocida para todo embalse. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ya que hemos empezado a hablar de la curva HV, continuamos mostrando cómo funciona eso. Fíjense que en esta figura, están viendo la figura, esta curva altura-volumen del vaso, me imagino en su computadora, ¿no? Un comprendido, por favor. Sí, Todavía están ahí, ¿no ven? Ya. Sí, ingeniero. Entonces, estoy intentando ya, acá. Fíjense, obviamente en el embalse todo el mundo sabe, bueno, esto no se puede graficar, lo voy a convertir en figura, ¿no es cierto? Y tengo esto, ya. Lo que quiero decirles es, ustedes tienen el río, por ejemplo, este río escurre de esa manera, en esa dirección. Tengo las curvas de nivel que están en color marrón, y supongamos que esas curvas de nivel hacen esta operación. Una curva de nivel, otra curva de nivel, otra curva de nivel. ¿No ven? Si esta curva de nivel está a la 3.245 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando otra vez de la altura a la que se encuentra el lago Corani, está bien alto, ¿no? La superficie del lago Corani, cuando este está lleno, indica de que se encuentra a la 3.245 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba está a los 2.200, 2.400 más o menos, ¿no es cierto? Entonces se nota nomás que el embalse Corani está casi 1.000 metros más arriba de lo que estamos nosotros acá en Cochabamba. Y ya, supongamos que eso tengo ahí y que estas curvas de nivel estén graficadas cada 5 metros. A ver, 5, 10, tal vez un hito más podríamos tener, pero lo haremos simple. Supongamos que esa es la curva 3.245, es la curva 3.000. Ya, la otra es la 3.225, 20 metros más bajo. La otra es 3.205. 5 más 20 es 25, más 20 es 45. Curvas de nivel cada 20 metros, ¿ya? Para hacerlo muy sencillo. Y cuando yo veo el plano, sea del IGM, Instituto Geográfico Militar, ¿no es cierto? IGM, o sea, un plano que ya lo he elaborado y lo he impreso a partir de haber bajado imágenes satelitales de ese sitio que va a ser el futuro embalse de Corani. Puedo bajar de internet. Los que han hecho geomática o van a hacer geomática se van a dar cuenta muy rápido. Esa es la ventaja actualmente de que en internet puedo bajar imágenes satelitales gratuitas, procesarlas y producir este plano que estoy mostrando ahí con sus curvas de nivel, ¿no es cierto? Una vez que tengo eso ahí, identifico dónde está el río. Obviamente el río va a ir por las partes más bajas del terreno, ¿no es cierto? Entonces, si quiero ser coherente con ese mi río, tendría que nacer, por ejemplo, acá, continuar así, ir por la parte más baja e ir de esa manera. Ese es el río. Por supuesto, lo que yo puedo hacer acá, un trabajo de topografía. En la parte más baja se encuentra este plano, que podría ser el 3.205, por ejemplo, y a partir de eso yo debo, por supuesto, poder calcular 3.205, la siguiente 3.225 y la siguiente es 3.245.
cuando dibujo lo que está a la derecha, a la izquierda, por supuesto que yo puedo calcular aquí el volumen que contiene esta franja que va de este sitio a este sitio, y también puedo calcular el volumen que contiene esta otra franja que va de este sitio, 3.225 a 3.245. Entonces, directamente, ¿cómo calcularían ustedes eso? Pregunta. Porque al final tengo que obtener esta situación. Si estamos aquí a la 3.205, luego a la 3.225 y finalmente a la 3.245, ¿cuál será, si esto es H, cuál será el volumen que contiene? A la 3.205 podría decir que el volumen es 0. Si suponemos que toda esta parte achurada es horizontal, ¿no es cierto? Entonces, debajo de la 3.205 el volumen es 0. A partir de ahí, ¿cómo puedo obtener este dato de acá, el 3.225, y este último dato, 3.245? Oigo sus comentarios. ¿Quién quiere ganarse puntos? ¿Cuál es la forma de, al final, obtener la curva altura, volumen del embalse Corani, en la que hemos dicho cuando el nivel del lago está a los 3.245.5, ese lago contiene unos 140 millones de metros cúbicos. Entonces, esta curva HV de este lago la quiero obtener, la quiero elaborar. Y para ello cuento con ¿qué cosas? Cuento con ese plano a la derecha que me muestra las curvas de nivel, y a partir de eso tengo que lograr elaborar esta figura HV. Para hacer ello yo ya he empezado a mostrar cómo proceder, pero de aquí en adelante, ¿cómo lograrían ustedes establecer esa curva? Por el área de la curva de nivel y por la altura. ¿Ya cómo sería entonces si me dictas? Sería el área de la curva de nivel por el tirante de agua y con un factor de arreglo. Más o menos, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? ¿Cómo te llamas vos? Raúl Mejía. Ya tienes 3 puntos. Ya, fíjense, por supuesto que cuando yo cuento con este plano a la derecha, esa parte achurada que está dentro de la 3.205, estoy aceptando que es horizontal, ¿no ve? Puedo calcular el área. Todo el mundo ya sabe cómo calcular el área. ¿Cómo calculamos el área de eso achurado en café a la derecha? ¿Cómo es, Raúl? Sí. ¿Cómo se calcula el área achurada en color marrón que está dentro de la curva de nivel 3.205? Mediante software. ¿Qué más? Aparte, si no tienes software, ¿qué harías? Al tanteo por cuadrículas. Exactamente, ¿están todos de acuerdo? Tengo que darme modos de establecer esa área, ¿no ves? Otros decían, yo voy a colocar acá un rectángulo del que conozco sus medidas, lado largo por lado pequeño, ya tengo toda esta área calculada. Después voy a poner acá un otro rectángulo que más o menos reemplace, tengo su área y voy sumando, ¿no? Hay que darse modos simplemente. Al final, con geomática pueden lograr ustedes calcular el área, ¿no es cierto? En ArcInfo Nilus. Ok, tengo esa área que corresponde obviamente en la figura de la izquierda a esta área de A1. ¿No ves? A1 ya la tengo porque la he calculado. También con el mismo procedimiento puedo calcular el área A2, ¿no es cierto? Más arriba. Entonces ya tengo, obviamente eso es hasta la salida, ¿no ven? En este sitio de acá, obviamente tengo la angostura que le llaman o el angostamiento,
que es ideal para colocar una presa. Entonces, la presa, en el momento de diseñar, puedo decir, aquí voy a colocar una presa, ¿no? Porque es angosto, entonces menos plata me va a costar meter ahí una presa. Y además hay otras consideraciones que hacer, ¿no? Geología, por ejemplo, a ambos lados, los flancos tienen que ser roca resistente como para agarrar a la presa. Hay otras consideraciones muchas, solamente estamos viendo lo que nos interesa. Bueno, tengo el área 1, tengo el área 2, y Saúl nos dice que la forma de calcular el volumen sería área 1 más área 2 entre 2 multiplicado por ¿cuánto? ¿Por la cuánto? altura del agua. ¿Y cuánto La es diferencia de curvas de nivel. Exacto, ¿y cuánto es eso? H. ¿Y cuánto es H? 20. 20 metros, ¿están de acuerdo? Ya tengo el volumen comprendido entre A1 y A2. Hago lo mismo para las de arriba y obviamente el embalse Colani en su parte más baja debe tener unos 30 metros más o menos. Y si tengo curvas de nivel cada metro, por ejemplo, entonces calcularé el volumen comprendido entre áreas horizontales que están distantes verticalmente 1 metro. Para cada metro de altura conozco el volumen. Y después de ello, ¿qué hago? Voy sumando, ¿no ve? Este valor de acá, va a ser aquel valor que corresponde acá, ¿no es cierto? El volumen que está subrayado en rojo, es este volumen de acá subrayado en rojo, esta crucecita. Para el siguiente volumen lo que tengo que hacer es adicionar este volumen, adicionar el de arriba, de manera que cuando me refiera yo a la cota 3245, el volumen que deba colocar acá es el volumen total desde esa cota 3245 yendo hacia abajo hasta el fondo del lago. Entonces tengo que sumar el volumen que está entre A1 y A2 y sumar el volumen que está entre A2 y A3, que sé yo, ¿no es cierto? Y como tengo cada metro y tengo, por ejemplo, 30 metros de altura a la presa, cada metro tengo que ir sumando. Entonces, esa es la forma como yo establezco esta curva altura-volumen del embalse, ¿ya? Particularmente en Corani, esa curva altura-volumen, para elaborarla, obviamente que hemos establecido, por ejemplo, cada metro. Entonces, cada metro tengo yo una crucecita de el volumen que existe de agua debajo de ese metro. Me voy al siguiente metro hacia arriba, entonces calculo el volumen que existe de agua debajo de esa altura y de esa manera yo obtengo acá, si son 30 volúmenes correspondientes a cada lonja de 1 metro, 1 metro, 1 metro, voy a tener 30 crucecitas, ¿no es cierto? O más o menos 30, 31, no sé, pero el concepto es el que tienen que captar. Una vez que tengo esas crucecitas ahí, fíjense que en esto, esta crucecita que acabo yo de graficar está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? ¿Quién me dice? ¿Por qué está incorrecto esa cruz que acabo de indicar con la flechita roja? ¿Alguien tiene la respuesta? Es elemental eso. ¿Debería estar al mismo nivel o cerca a las otras dos?
Ya, a ver, si no me contestan esto, queda como pregunta de examen. La persona que me haga recuerdo de esto el día del examen tiene 5 puntos adicionales en ese examen. ¿Ya? Está comprendida la pregunta, ¿no? Estoy intentando determinar la curva altura-volumen de un embalse y para ello cuento con las crucecitas rojas que me indican el volumen que existe para esa cota, pero el volumen medido de esa cota hacia abajo. Me voy en una cota superior en H y establezco una crucecita y digo, eso me representa el volumen que existe desde esa cota hacia abajo, hasta el fondo, ¿no ve? En consecuencia, las crucecitas que yo debo dibujar ahí no son cualquier crucecitas, ¿no es cierto? Tiene que tener coherencia todo. Entonces, la pregunta era, ¿por qué esa crucecita, la que he indicado, está mal dibujada? Y no solamente esa está mal dibujada, hay otras, ¿cuál otra o cuáles otras más están mal dibujadas? La más baja, Inge. ¿Por qué está mal dibujada esta? Porque está a a una altura menor con un volumen mayor a la segunda. ¿Están de acuerdo, no ve? Entonces te has ganado. ¿Cómo? ¿Tú eres también Raúl? No. Sí, sí. Entonces tienes 2 puntos más, ya tienes 5 hoy día. ¿Todos comprenden lo que Raúl acaba de decir? Raúl Mejía más 2 puntos. Obvio que si estoy subiendo hacia arriba en H, estoy primero a nivel del río acá abajo, ¿no ven? De ahí empiezo a subir verticalmente arriba. Cuando voy subiendo hacia arriba, el vaso, topográficamente hablando, que se conforma, se va abriendo, ¿no ve? Avanzo 1 metro hacia arriba, el área en ese metro ahí arriba es más grande que el área del metro ubicado en la parte baja de ese metro. Ya, entonces estoy en un nivel, digamos, la presa, cuando yo calculo la altura de presa desde el lecho del río, pero del lecho del río medido en la salida donde pienso construir la presa, ¿no ve? Acá, en este sitio, acá. En este sitio me ubico en el lecho del río y a eso le llamo cero. ¿Están de acuerdo? La elevación cero. A partir de esa elevación cero voy verticalmente hacia arriba 1 metro. ¿Y qué es lo que hallo? Que en ese momento el área que cubre horizontal a 1 metro de altura por encima de ese valor cero que lo he establecido acá en la salida, en el lecho del río, el área se expande, es más grande. Si voy 1 metro más arriba, el área se sigue haciendo más grande. Si voy otro metro más arriba, el área ubicada a esa altura horizontal se sigue haciendo más grande. Entonces, no puede ser que en algún momento esa área se haga más chico, ¿no ve? Y si el área se hace más grande, el volumen que voy acumulando desde el lecho del río ubicado en la salida del embalse también se va a ir haciendo cada vez más grande. El volumen contenido a la altura 1 metro, obviamente la altura de 1 metro la estoy refiriendo al lecho del río en el sitio de la presa, la salida, ¿no ve? El sitio más bajo en todo lo que están viendo de esas curvas de nivel está ubicado ahí en la flechita roja de mi cursor, ¿no ve? Aquí es el sitio más bajo, y a partir de ahí yo hago el análisis hacia arriba, y a eso le puedo llamar altura cero, se acabó. De ahí subo vertical 1 metro hacia arriba y en ese momento conformo una área completamente horizontal, superficie achurada, y esa área obviamente ya va creciendo. Si me voy al siguiente metro hacia arriba, esa área va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si las áreas yendo hacia arriba van creciendo, los volúmenes debajo de cada altura en la que yo me ubico al ir hacia arriba también va creciendo, obviamente, ¿no? Entonces, eso tiene que poder verse reflejado en esas 30 crucecitas que yo digo están ahí y que corresponden a 30 a cada metro, y en total estoy considerando que la presa futura va a tener 30 metros de altura y eso estoy cubriendo. Ya he habilitado mi batería, no hay problema. Ya, ok, entonces, si comprendemos, obviamente, y que quiero dibujar algo bonito, tengo que tomar en cuenta eso. Muchas veces en algunos otros temas en el examen, muy a la rápida, hacen unos 4 o 5 crucecitas mal dibujadas y cuando uno analiza está mal y entonces pierden puntos, ¿no ven? Ya,
¿Está comprendido cómo se elabora esto? Lo que sucede después es que yo decía, una vez que tengo las crucecitas ahí, obviamente bien colocadas, perdón, esta está mal, la voy a botar, esta también está mal, esta también está mal. Y las crucecitas que deberían estar ahí figurando, correctamente figurando, ninguna de ellas al ir de izquierda a derecha, ninguna de ellas debe irse hacia abajo, ¿no ve? Todo el tiempo es creciendo, esto crece ahí, crece ahí, crece ahí, crece ahí, al siguiente va a crecer, ¿no ve? Ahora, estas crucecitas, lo que yo hago es mediante regresión, y eso sabe manejar ustedes en Excel, tengo que establecer la correcta ecuación de ello. En realidad, había una pregunta en el examen, ¿puede una relación HV de cualquier vaso en cualquier lado puede ser representada a través de una curva de segundo grado, sí o no? ¿Por qué? La curva HV de un vaso, de un embalse, puede ser representada por una relación cuadrática, y todas podrán ser representadas por una relación cuadrática, sí o no. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Segunda pregunta, ¿puede la relación HV ser una línea recta? Si sí, ¿cuándo? Y si no, ¿cuándo? Ya, entonces, dejaremos esas preguntas para el día del examen, pues. Y me imagino que hasta ahí ya van a saber las respuestas, por supuesto. Ok, resulta que en Corani la curva que mejor se adapta a esos 30 valores, cada uno separado del otro cada metro, en total cubren una altura de 30 metros, y cada uno de ellos representa el volumen que almacena ese embalse desde ese nivel hasta hacia abajo, hasta el lecho del río. Entonces, la mejor curva que hemos logrado establecer para Corani es una que tiene esta forma. Puede ser H en función de V o V en función de H, dependiendo qué es lo que yo necesite. La forma de esa curva que se ha establecido para Corani es la siguiente. H es igual a más B por V más C por V cuadrado, ABC D por V a la tercera, más ABCD E por V a la cuarta, F por V a la quinta. Fíjense, es una curva de quinto grado. Es la que mejor va a través de todos los puntos. En realidad trata de reproducir cada una de las crucecitas, es decir, esa curva necesariamente tendrá que intentar pasar por entre cada punto, ¿no ve? Probablemente una curva mucho más complicada, V a la 5, V a la 6, V a la 7, V a la 8, sea mucho más adecuada que la que estamos mostrando al final, pero hemos acordado en no complicar tanto la cosa y tenemos esta relación. Entonces, esta relación me permite hallar la altura a la que se encuentra el nivel del agua si me dicen que el embalse tiene, por decir, 130 millones de metros cúbicos. 130 introduzco ahí en lugar de V y calculo esa fórmula, y en ese momento obtengo la altura a la que se encuentra el nivel del agua. ¿Ya? Por supuesto, la otra pregunta sería, ¿de qué depende de que la mejor curva que se adapta a esa relación HV sea cuadrática, o sea de tercer grado, o sea de cuarto grado? ¿De qué dependerá? ¿Logran ustedes más o menos ver la respuesta? De la forma del embalse. Exactamente, ¿no? Y la forma del embalse está dada ¿por qué? ¿Qué determina que en Corani justo sea esta la buena curva?
Ya, a ver, antes de que nos se pase la hora, lo que tú dices es correcto. La topografía que existe dentro del vaso que vamos a negar a futuro cuando ya esté la presa ahí, esa topografía, mm, nadie ha previsto que sea de una u otra manera, ¿no ve? En cada sitio de embalse, en cualquier parte del de que intentemos identificar un sitio bueno de presa, el vaso es cada vez diferente. No hay ningún embalse cuya curva altura-volumen sea idéntica a otro embalse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso depende de cómo está conformado el terreno topográficamente dentro de todo el área que vamos a inundar con agua cuando se llene la presa. Entonces, incluso en Corania, alguna vez cuando están muy bajas las aguas, el nivel del lago, uno empieza a ver como islas, ¿no es cierto? En uno que otro lado empiezan a salir encima del nivel del agua que está muy, muy bajo, unas islitas. Entonces, quiere decir eso que en la topografía tendríamos acá un nivel en el que se conforma una especie de isla. Fíjense, acá en verde estoy mostrando. Entonces, si el nivel está ahí a los 3205, probablemente ese pico ya empiece a aparecer. Entonces, la forma que presenta un vaso depende de la naturaleza. Y si queremos adecuarnos a eso a través de esta ecuación, que en el caso de corales de quinto grado, eh, cada presa tendrá su propia relación HB. Alguna vez algunos contestaron, sí, la mejor curva es una cuadrática para cualquier vaso, y eso no es cierto, ¿verdad? Cualquier vaso significa que cada uno de ellos tiene.